La idea era eso de filosofía para no filósofos. Ya veremos que es una especie de paradoja porque es probable, es bastante seguro que todos los hombres son filósofos, ¿no? Eso lo decía Gramsci y muy razonablemente. Es decir, de alguna forma muy elemental o muy elaborada, los seres humanos se plantean una serie de cuestiones más o menos comunes sobre su vida, sobre su destino, sobre qué pueden esperar, a qué pueden esperar de la vida, qué deben hacer en la vida, cómo deben conducirse en la vida para su mayor felicidad. Entonces, de alguna manera, todos nos hemos hecho alguna vez ese tipo de preguntas, alguna vez hemos respondido. La muerte, por ejemplo, es una interrogadora muy feroz que nos hace sentir, ¿verdad?, que algo no muy claro hay en el fondo de todas estas cosas. Entonces, bueno, digamos, partamos un poco de que todos los hombres son filósofos y tratemos de ver un tanto qué es la filosofía o qué ha sido la filosofía en estos ya casi 3000 años que tiene de existencia. Yo di 20 años una materia en la Escuela de Filosofía de la UCB, de la Universidad Central, que se llamaba así, ¿qué es filosofía? Entonces tuve 20 años tratando de saber qué es filosofía. Creo que no terminé por saber muy claramente qué es lo que es, ¿no? Pero, digamos, hay muchas maneras de entender la filosofía, hay muchas maneras de en la historia la filosofía ha cambiado de objeto, de método, de relación con la ciencia, de relación con las luchas sociales, humanas, etc. Eh, sí, por otra parte, siempre ha habido tendencias filosóficas muy abiertas, muy distintas, muy opuestas muchas veces. Entonces resulta algo complicado encontrar una concepción más o menos única, más o menos general para definir la filosofía, ¿no? Yo trataría de establecer como unos tres caminos que parecen haber permanecido con variables a través del tiempo, con muchas variables, con muchas diferencias, pero bueno, con alguna sustantiva relación. Yo diría por una parte, ¿verdad? Que para salir un tanto de lo más sencillo, de cierta filosofía que pretenden que la filosofía en realidad no tiene objeto, o sea, no tiene tema, no tiene de qué hablar. En los tiempos, en el mundo antiguo, en la Grecia del siglo V, por ejemplo, en la Atenas del siglo V, filosofía era cualquier tipo de saber. O sea, eso que llamamos hoy física o química o historia o ética, etcétera, formaban parte de un cuerpo general que era el cuerpo del saber y que se llamaba filosofía. Lo que ha pasado un poco con esa imagen totalizante de la filosofía de antaño, ¿verdad? Es que ciertas parcelas del saber se han ido como desgajando, separando de la filosofía, de ese tronco, digamos, común,
de la filosofía, que son exactamente la ciencia y que han hecho casa aparte, que han establecido un método muy preciso, que han encontrado formas de demostrabilidad muy exactas y muy convincentes, y por lo tanto han hecho, digamos, como un lugar aparte de la filosofía. Yo le pongo un ejemplo, por ejemplo, la física de actual, ¿verdad? Y quizás uno pudiera fechar su nacimiento con Galileo. Galileo es el primero que hace ciencia física, aunque todavía una ciencia rudimentaria, ¿verdad? Pero ya constituye un poco los supuestos, los fundamentos, las bases, para que haya un conocimiento científico de la naturaleza, en este caso de la física. A partir de allí, ¿verdad? La física hace esa casa aparte del cuerpo filosófico. La física tiene su propio ámbito de acción, sus formas metodológicas de actuación, sus criterios de verificación, de establecer la verdad, y cada vez funciona al margen, o con mayor margen, con respecto, digamos, al cuerpo filosófico. Eso podríamos extenderlo a cualquier otra ciencia, ¿verdad? Por ejemplo, la química o la biología, en principio nacen por su propio pie y por su propio camino, por su propio sendero, pero a la larga se unifican en la física. La biología, por curioso que parezca, es física. Es decir, hasta no mucho, ¿verdad? Hasta hace unas cuantas décadas se discutían si la biología era una ciencia diferente a la física, que era mucho más mecánica. También la biología pareciera que hay una conflagración de objetivos, de finalidades, que es lo que hace que un cuerpo se mantenga en vida, ¿verdad? Y viva, en sentido estricto, pero ya sabemos que se puede reducir, digamos, a leyes físicas muy complejas. De manera que todo lo que podemos llamar ciencias naturales, algunos hablan de ciencias duras, etcétera, pareciera que ya su vínculo con la filosofía en todo caso es muy distante o muy distinto. Por ejemplo, los griegos constituyeron la primera gran ciencia, que es la matemática. Y a partir de allí, ¿verdad? La matemática hizo pues también su propia morada, su propia formas de actuar y de desarrollarse. En el siglo XIX o a partir del siglo XIX se comienza a tratar de hacer ciencia de la sociedad, ya no de la naturaleza, ya no de las formas matemáticas, etcétera, sino de la sociedad misma, del hombre mismo. Sobre todo, yo diría quien hace insistencia en eso es Augusto Comte, que nada tiene que ver con este Comte Sponville que estudiamos. Y Comte considera que la sociedad, aún en su complejidad mayor, quizás la esfera de lo real más compleja, podía convertirse en una física. Tanto que llegó a llamar a la ciencia de la sociedad, a la sociología, la llamó la física social. Era la física, pero trabajando, digamos, con objetos sociales. De ahí se desarrollaron ciertas tendencias como el conductismo en psicología, etcétera, ¿no?
el funcionalismo en sociología. Es decir, tuvo mucha importancia y todavía sigue teniendo bastante importancia. Si esto fuese así, ¿verdad? Si esa señora filosofía que en el siglo V antes de Cristo tenía en su seno todos los saberes imaginables, ¿verdad? Posibles, encontramos pues que con el decurso del tiempo y el crecimiento del conocimiento y el nacimiento de la ciencia, que queda como depauperada, ¿verdad? Es decir, pierde los objetos. Recuerdo que Engels dice que la filosofía llora sus glorias anteriores y bueno, es la madre que ha perdido los hijos, ¿verdad? Y ya no tiene de qué ocuparse, salvo de una cosa, que es de la ciencia misma. O sea, entonces se va a producir un tipo de filosofía todavía en nuestro tiempo muy viva, muy vigorosa y muy influyente, sobre todo yo diría en el mundo anglosajón, que es una filosofía que solo se ocupa de la ciencia, es una filosofía sobre la ciencia, ya no sobre ningún objeto de la realidad, sino sobre el funcionamiento mismo de la ciencia. Hacer mejor, hacer más claro, hacer más efectivo el conocimiento de la ciencia. Por ejemplo, muchos estudios sobre lógica que pretenden descubrir dentro del cuerpo de la ciencia, digamos, obstáculos de tipo lógico que el filósofo resolvería para poder plantear con más claridad y con más diafanidad ciertos problemas. Problemas lingüísticos, ¿verdad? La ciencia se atasca a veces en el uso del lenguaje. Usa palabras que no son muy adecuadas a ciertas realidades muy etéreas, como son las realidades de la ciencia, a veces infinitamente sofisticadas. Entonces, les explico un ejemplo un poco grueso, pero que me parece que podría dar idea de esto. Digamos, en infectología, no por azar me viene el ejemplo, se solía utilizar mucho lenguajes bélicos, lenguajes de guerra, enemigos, defensa, incluso espías, ¿verdad? Que entraban en los cuerpos defensivos y los destruían. Bueno, muchos filósofos trabajaron sobre esta idea de que había que, digamos, liberar a la ciencia de este elemento antropológico, que es una guerra, y buscar lenguajes más formales, más matemáticos, más abstractos, que dieran más cuenta sin mayores problemas y sin esta especie de sucio que trae el lenguaje y de contaminación que termina por deformar los problemas o entrabarlos o hacerlos más dificultosos. Entonces, toda un área de la filosofía renunció, por decirlo así, a hablar sobre el mundo y se dedicó a hablar sobre la ciencia. Un poco irónicamente y a lo mejor con mala sangre, Conte decía, la filosofía es la criada de la ciencia. Es decir, es la que arregla la casa, es la que limpia, es la que pone todo en orden, pero ella en sí misma ya pues perdió todas y cada uno de sus objetos, ¿no? Lo que otrora tuvo. Bueno, esto yo solamente lo dejo aquí. Esto es muy complicado, sobre todo en un punto,
que es muy difícil predicar la ciencia del sujeto humano y del sujeto social. Esto no es nada simple, ¿verdad? No es nada sencillo. Yo creo que ha fracasado estrepitosamente y el hombre sigue siendo objeto de otro tipo de reflexión que no es científica, que no es como la física o la química, sino que tiene otros ingredientes mucho más complejos. Sobre todo la libertad. Si el hombre tiene algo así como la libertad, cosa que no es segura, puede que el hombre sea también una especie de máquina o de cosas que funcionan mecánicamente, eso se ha dicho mucho. Si hay libertad, no hay posibilidad de hacer ciencia, ¿verdad? Es decir, ciencia puedo hacer yo en la medida en que yo puedo predeterminar, digamos, los acontecimientos, encontrar sus causas y por lo tanto sus efectos. Si el hombre es al menos libre en alguna medida, pues escapa a ese determinismo, a ese causalismo, a ese esquema propio de la ciencia, ¿no? Bueno, eso es una línea, repito, todavía viva, todavía pujante, todavía que ha aportado cosas sumamente valiosas. Pero es un camino, es un largo camino que comienza, que es esta relación entre filosofía y ciencia, ¿verdad? Al fin y al cabo, filosofía es un tipo de conocimiento y la ciencia es otro tipo de conocimiento. Es probable, ¿verdad? Y es deseable que en algún punto se encuentren y se combinen y se completen, etc. Bueno, hay una línea cientificista, por decirlo así, en la filosofía. O sea, el filósofo es casi un físico, ¿no? A veces, o un químico, está dentro del cuerpo de la ciencia haciendo esta tarea de amolar, de afinar, de refinar, digamos, de evitar que en el cuerpo de la ciencia entren objetos extraños que la perturben, que la deformen, que la desvíen, etcétera, ¿no? Los científicos no son seres aéreos y celestiales, sino que, bueno, la vida misma incluso se mete, digamos, en sus predios y muchas veces creyendo que hacen ciencia, ¿verdad? Lo que hacen es otra cosa que no tiene nada que ver y el filósofo le advierte cuáles son esos límites que no puede propasar. Pero lo importante aquí es que se aboca a la ciencia. Se, se, digamos, su destino es el trabajo sobre la ciencia. Ahora, yo diría que en segundo lugar, y quizás lo que ha prevalecido más en la historia de la filosofía, y es quizás algo que deberíamos tomar bastante en cuenta ahora, es la filosofía como estudio de la totalidad. Las ciencias, ¿verdad?, son por naturaleza siempre particulares. El biólogo se ocupa de los fenómenos de la vida, ¿verdad?, pero no de los fenómenos de la física. Y así igualmente el químico tiene también su campo y su temática y su espacio de acción determinado. O sea, las ciencias fracturan la realidad, igualmente pasa en las ciencias sociales, por ejemplo, hay la psicología que se ocupa de los aspectos psíquicos del hombre, hay la sociología que es el hombre en su vida colectiva, en su vida social, etc. Hay la economía que estudia los mecanismos en que el hombre produce, ¿verdad? Y reproduce sus bienes materiales.
Bueno, entonces tenemos ese piélago de pequeños espacios, ¿verdad? O de espacios delimitados y separados que constituyen los diversos campos de la ciencia. Entonces la filosofía nada menos que tiene la desmesura, en cierta manera, de intentar de darnos una imagen de la realidad en su conjunto. Es decir, cuando se habla, que no había oído alguna vez alguna cosa de filosofía, se habla a menudo del ser, ¿verdad? El estudio del ser es el estudio de todo tipo de realidad. Es decir, ¿qué hay de común, digamos, entre todos estos objetos que vemos que son diversos, que son abordados por disciplinas distintas y con procedimientos y formas distintas? Digamos, este segundo aspecto es la idea de buscar algo que unifica, digamos, la realidad en su totalidad. Eso que podemos llamar ser, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa existir? Todos esos objetos que hemos hablado, la matemática o la biología o etcétera, existen. Probablemente de manera distinta. Un número no existe de la misma manera que existe la Mona Lisa, ¿verdad? Ni en la misma manera que existe la batalla de Waterloo. Tienen formas de existencia bastante diversificados, pero todos tienen un tipo de realidad, todos tienen un tipo de existencia. Bueno, ¿qué es eso que es común a todos los seres, a todos los entes, se suele decir, o sea, cuál fuera su naturaleza? Sería el objeto quizás más inicial, es el objeto con que se inicia la filosofía, ¿no? Hay unos señores llamados presocráticos, es decir, antes de Sócrates, antes del siglo V, etcétera, que son los primeros filósofos. Esos señores dieron una respuesta muy simple, ¿verdad? Muy simples en un sentido, pero muy importantes en otro. Por ejemplo, Tales de Mileto, ¿verdad? Que se considera casi el padre de la filosofía o el primer filósofo, dijo, todo está hecho de agua. Claro, hoy nos parece un simplismo, pero lo que él quería decir es que, bueno, la presencia del agua la encontraba más o menos en el aire, ¿verdad? En una forma aliviantada o en el mar o de alguna forma también en la tierra, etcétera. Pero, uy, auxilio. Él se va a regresar. ¿Qué pasó, Fernando? No sé qué me pasó. Ah, ya. Bueno, desde ese inicio, un poco tosco, hubo otros filósofos presocráticos que decían que todo estaba hecho de aire, de diversas formas de condensación del aire, por ejemplo, ¿no? Otros inventaron que no era agua ni era aire, sino una sustancia que mezclaba como todas las sustancias, el agua, el aire, la tierra, etcétera, que llamaban apeiron. Bueno, eso son los primeros intentos de encontrar eso que es común a toda la realidad. Es decir, todo es agua, en diversos estadios, en diversas formas, en diversas condensaciones, etcétera. Ahora, todavía nos seguimos preguntando qué es eso del ser, qué es eso de la realidad. Quizás el filósofo más
importante del siglo XX y más detestable del siglo XX se llama Martin Heidegger. Bueno, él ha repuesto la pregunta sobre el ser, que es el ser como pregunta de la filosofía. Es decir, ¿qué es esto de existir? O fíjense, Heidegger lo llega a plantear. Lo detestable es porque fue nazi, pero bueno, aparte de esto, fue ciertamente un filósofo muy importante y que dio lugar a muchas cosas. Los filósofos a veces dan lugar a muchas cosas, ¿no? Si uno agarra a un filósofo importante, encontrará que, bueno, la religión, ¿verdad? La religión, el tomismo, bueno, ha servido para la Inquisición, ha servido para la teología de la liberación, ha servido para ciertas formas de opresión y ciertas formas de liberación, etc. Entonces, bueno, esa especie de matriz heideggeriana eh, se pregunta eso, ¿verdad? ¿Qué es el ser? Parece un poco tonto, pero la pregunta que él dice exacta es ¿por qué hay algo y no nada? ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué es este universo infinito, este tiempo infinito? ¿Qué son estas infinitas número de cosas? ¿Qué es el micromundo? Bueno, en principio, Heidegger que se lo pregunta y dice que hay que preguntárselo y que es la pregunta fundamental de la filosofía, eh, no lo contestan nunca y probablemente sea incontestable. Ya veremos que este filósofo que vamos a ver eh, habla de que todo esto subyace sobre un misterio, sobre algo que no es explicable. Y eso que no es explicable es exactamente qué es eso que es, qué es el ser, qué es eso que es predicable de todos los objetos, porque todos de alguna manera son el ente matemático, el ente físico, el ente biológico, etc. Todos ellos hay lo que él llama la ontología general. Cada uno de ellos definiría el ser particular de su zona de acción y esos seres particulares, ¿verdad? A su vez suponen la palabra ser, son antes de ser de tal o cual manera. ¿Cómo existe un triángulo matemático? No un triángulo tangible, sino el triángulo con que trabajan los matemáticos. No es muy claro, ¿verdad? No existe como una piedra, ¿no? Ni existe como Marilyn Monroe, ¿no? Eh, existe como. Hay un famosísimo matemático que decía esto, la matemática Valéry es y poeta. La matemática es una cosa sumamente importante. Me gustaría saber de qué trata, qué es esos objetos perfectos eh, que son los entes matemáticos, ¿verdad? No lo sé bien, ¿verdad? No sé, por ponerle ejemplo, cuando se discutió mucho si la biología era física, se decía, no, la biología no es física, la biología se comporta de otra manera, pareciera que tiene una cierta finalidad, que los órganos se conjugan y se completan entre sí para producir a la señorita Cecilia Pérez.
Y lo otro pareciera funcionamientos mucho más mecánicos, más simples, más unívocos, etc. Bueno, ahí nos estamos preguntando qué es el ser de lo biológico, cómo existe la física, etc. ¿No? ¿Cómo existe el hombre? ¿Es libre o no es libre, verdad? Hay mucha gente que ha dicho que no es libre. El conductismo, ¿verdad? Que ha sido importantísimo en Venezuela. La Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela fue conductista durante decenios y conductista dogmática, no se podía dar ninguna otra cosa. Bueno, uno de los grandes conductistas, quizás el más grande, Skinner, dice simplemente, ¿verdad? El hombre es un ratón un poquito más complejo, un poquito más complicado, pero un ratón. El ratón cuando tú lo metes en el aparato del laboratorio, le pones el queso aquí, le pones la electricidad acá. Al rato, él no va a ir a buscar la electricidad, sino va a buscar el queso. Bueno, el hombre es igualito. Lo que pasa es que esos estímulos, ¿verdad? Son un poquito más complicados, pero en el fondo son tan mecánicos como. Si yo logro descifrar cómo son esos estímulos, ¿verdad? Esos estímulos más complicados, yo haría el hombre que quiero, el ser humano que quiero, ¿verdad? Si lo haría ir para acá y no para allá, o viceversa. Eh, por ejemplo, si nosotros, si el niño va hacia un lado a buscar determinada cosa y es gratificado en exceso, eso no da un buen sujeto, eso da al niño malcriado. Si yo le pego cada vez que no hace las cosas como yo quiero, o como se debe, o como supuestamente hay que hacerlas, bueno, ese señor, ¿verdad? Probablemente se vuelva un señor bastante amargo, bastante vengativo, poco confiado en sus semejantes, etcétera, ¿no? De manera que yo no puedo funcionar con mi ratón humano dándole mucho afecto, mucha retribución, mucho consentimiento, ni por el contrario, mucha violencia, mucha agresión, mucho castigo, ¿verdad? Pero si yo logro un sano equilibrio, y si podemos, ¿verdad? Y tengo los instrumentos apropiados para manejar esos estímulos, yo podría ser, digamos, el hombre que yo quisiera que fuese. ¿Cuál es ese hombre? No, no sabemos, ni Skinner tampoco lo sabe. Él dice, bueno, ¿y cuál será ese tipo de ser humano que queremos construir? Construir en el sentido estricto. Se puede hacer una ingeniería del ser humano. Así como hacemos casas, así hacemos hombres. Los construimos, lo hacemos, los hacemos a nuestra medida, nuestra. Bueno, habría que hacer como una especie de censo, a ver qué diablos quiere el hombre ser, ¿verdad? A veces pensábamos, bueno, pacífico, por ejemplo, pareciera ser un valor que, que es consensual a todas las civilizaciones o a muchas civilizaciones, pero no a todas, ¿verdad? No había héroe mayor para los nazis que el guerrero, ¿no? Y ha habido sociedades donde el guerrero, ¿verdad? Sociedades occidentales es la figura fundamental y más respetada y apreciada de la sociedad.
De manera que no sabemos bien que, digo, a lo mejor tenemos que hacer una especie de referéndum, de elección, a ver qué resulta, qué valores resultan, ¿no? Por ejemplo, laborioso. Bueno, el hombre, sí, en muchas sociedades el hombre es, pues, es un valor el que trabaje, ¿verdad? El que trabaje bien, el que trabaje con efectividad, con creatividad. Pero otras no, ¿verdad? En otras el ocio es también un valor igualmente, pues, importante, como puede ser el... Es decir, de manera tal que pues, es el hombre un ratón, o no, o el hombre puede decidir por él mismo, ¿verdad? Cuál es su opción, o esta o la otra, etcétera. Pero muchísimas veces, ¿verdad? Un cierto marxismo, por ejemplo, considera que la historia es como una máquina, ¿no? Que se pasa del capitalismo al socialismo casi mecánicamente, que hay crisis periódicas, que todo evoluciona de acuerdo a unas leyes científicas, el materialismo histórico es una ciencia, etcétera, etcétera, y sabemos manejar la historia, ¿no? De manera que, entonces, digamos, tendríamos que definir cuál es la naturaleza de esos diversos seres que constituyen el mundo y, si es posible, ¿verdad? Pensable siquiera, plantearnos qué es la realidad, qué es el ser, qué es lo propio del ser. A lo mejor no sabremos nunca qué es esto, ¿verdad? ¿Por qué hay estrellas? ¿Por qué hay galaxias? ¿Por qué hay hormigas? ¿Qué es esto que es común, que pareciera enervar, digamos, todas las cosas que, la inmensa variedad, la infinita variedad de objetos de este mundo, ¿no? Eh, bueno, eso ha sido una de las líneas mayores, pensar que es el ser, ¿verdad? Que es la realidad en su totalidad. La filosofía, a diferencia de la ciencia, ya no es la ciencia, no es un conocimiento de lo particular, sino de lo general, ¿verdad? Y muy especialmente del hombre, en tanto tal el hombre no ha sido o no puede ser, vaya usted a saber, objeto de ciencia. Porque entonces quedan una serie de elementos que no son ya, no podemos despojar a la filosofía de ellos, por ejemplo, como la moral. La moral siempre ha sido como una, o la ética, pues un capítulo fundamental de la filosofía, que es el bien, que es el mal, ¿verdad? Eso no lo dice ninguna ciencia, ¿no? Hasta nuevo aviso. La estética, ¿verdad? ¿Qué es la belleza? Tampoco tenemos una ciencia que nos diga exactamente que el tiburón de Mean Hirsch es una belleza igual que la Mona Lisa, ¿no? ¿Qué es esto de belleza, verdad? ¿Qué es esto de valor moral? Cuando algo es bueno, cuando algo es malo. ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿Maduro o Guaidó? Eh, bueno, esos serían residuos, digamos, de esa filosofía, de esos aspectos que la ciencia no ha logrado capturar en la medida en que el hombre no es un objeto mecánico, no es un objeto científico, no es un objeto meramente causado, sino que de alguna forma puede ejercer una cierta libertad o una libertad muy grande. Nosotros todos nos sentimos libres, ¿verdad? A lo mejor no lo somos, ¿no? Según Freud, ya como a los 4 años ya uno está hecho, ¿no? Lo que hace es como repetir más o menos el mismo cuento. Pero
Bueno, según Marx, somos burgueses o somos proletarios y en total así pensamos y así actuamos y así, etcétera. Entonces, o somos causados por A o B, ¿verdad? O somos, ¿cómo se llama? Los ratones estos un pelo más complicado, o somos un ente libre que hay que tratar de otra manera, hay que estudiar de otra manera y hay que acercarse a él de otra manera. Si es así, ¿verdad? Por ejemplo, la moral no puede ser reducida a una causa. Moral es cuando yo decido, ¿verdad? Hacer tal o cual cosa, matar o no matar. No es que yo soy una máquina que tiene que matar o no puede matar. En caso de patologías extremas, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, fulano mató a alguien porque es esquizoide, porque es esquizofrénico. Incluso la ley lo tolera, pues lo manda a un asilo. Digamos, si el hombre es libre, si se puede probar que ese señor ha podido no matar al que cuando mató, pues bueno, el hombre es castigado. Es su responsabilidad, ¿verdad? Es su pecado. El cristianismo es el primero que descubre, ¿verdad?, que el hombre es libre. Porque si no, el concepto de pecado no tiene razón de ser. Es decir, no tiene razón de ser porque si yo peco porque Dios me lo manda, pues o me ordena o me obliga, pues yo no tengo por qué cargar con el peso del pecado. Entonces, si yo peco es porque no porque Dios sea malo y me obliga a pecar, sino porque, bueno, yo he tomado una decisión que es pecaminosa. Bueno, ese segundo camino es el camino de la filosofía como busca de totalidad, etcétera, como aquello que está más allá de la ciencia en la mayoría de los casos y que se ocupa del hombre en la medida en que esas ciencias no pueden acotar al hombre, no pueden convertir al hombre en un objeto de ciencia. Hablamos de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? Bueno, alguien te dirá eso, una idiotez. Es decir, no hay una ciencia social. Otros defenderán que sí es posible un conocimiento científico de los mecanismos sociales y los mecanismos psicológicos, etc. Entonces, digamos, hay como esos dos caminos. Y yo diría un tercer camino para terminar, y lo digo muy brevemente, que quizás ha hecho mucho énfasis en tratar de saber qué es la historia, ¿verdad? ¿Qué es la política? ¿Cómo los hombres deben organizarse? ¿Cómo los hombres de la sociedad deben estructurarse? Eso es una larga línea, ¿verdad? En que el hombre, vamos a llamar esto, no sé, pues podría ser humanismo o obsesión por los problemas humanos, tomados ya en general, ¿no? Filosofías que se centran en, ya no en el ser en su totalidad, ya no en las ciencias particulares y distintas a la ciencia, al conocimiento del hombre, sino al hombre mismo, su historia, su devenir, etc. Bueno, ha habido muchos filósofos que se han dedicado a la moral, a la política, al funcionamiento de las categorías históricas, etc., ¿no? Si tenemos esos tres caminos, ¿verdad? El camino cientificista, el camino de la filosofía totalizante, la filosofía del ser, digamos así, y por último el camino de esa filosofía que llamemos antropológica, por darle algún nombre, ¿no? Que se ocupa de los asuntos del hombre, ¿verdad? De los asuntos fundamentales del hombre. Tendríamos como un panorama ya no tan caótico de lo que es filosofía, ¿no? Más o menos todo lo que se dice por ahí de filosofía se ubica en estas cosas, ¿verdad?
por lo menos con muchas diferencias, por supuesto, morales, hay infinito número de morales, ¿verdad? Filosóficas, etcétera. Entonces ahí habría como una especie de mapa muy vago, muy general, muy poco preciso sobre lo que sería esta cosa extraña que se llama filosofía, ¿verdad? Que que cuesta tanto ubicarla, ¿verdad? Un físico no se anda preguntando qué es un objeto físico, ¿verdad? Un matemático tampoco. La filosofía es un continuo repreguntarse, rehacerse, revisarse, volver a cuestionarse qué es esto de filosofía, para qué sirve, para qué funciones cumple, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si yo quisiera que ahora sí me preguntaran algo, alguien, pero no veo a nadie sino a la señorita muy linda Cristina Falcón. Pregunta, Héctor Concari, ¿por qué apagan los bichos estos? Para que haya internet. Es mejor para no ocupar mucho ancho de banda. Es decir, Fernando, el tema parece ser, el tema recurrente de la filosofía creo que es hasta qué punto siempre está reencontrándose con sus preguntas, ¿no? Es decir, cuando hablabas de Heidegger, Heidegger es el que rescata la pregunta por el ser, digo, y era muy detestable, estoy de acuerdo, pero digo, tiene ese toque de genio de volver a los griegos, de retomar con todo el camino transcurrido, el volver a las preguntas básicas, que son esencialmente las preguntas de los griegos, y darle pues, el vuelo que su tradición, además muy alemana, le permitía, ¿no? Eh, pero, pero cada tanto como que, digo, de nuevo, no voy a decir que se pierde el camino, pero que de nuevo hay, un volver a las preguntas y decir, no, el camino no era ese, el camino tiene que ser otro. O sea, hoy en día buena parte de la filosofía es filosofía, ¿cómo se llama? Analítica. Y no voy a decir que esclava, pero muy a la sombra de la lingüística. No sé si esto es una pregunta, es más una reflexión que me hago, ¿no? Es decir, hasta qué punto la filosofía, esos zigzags de la filosofía no son otra cosa que una variante de los zigzags de la historia, que tampoco procede linealmente. Sí, bueno, podría uno decir que la filosofía, bueno, a la vez es muy plural y a la vez es muy única también. Yo me acuerdo que Descartes decía, cuando él se voltea a ver la historia que lo ha precedido y todo lo que él considera que es falso, porque él considera que él va a comenzar el mundo desde cero, desde el cogito ergo sum. Entonces, llega una frase muy divertida que dice, no hay locura que no haya pasado por la cabeza de un filósofo, ¿no? Yo veo todos estos milenios de cosas variantes y cosas tan distintas y tan opuestas y tan contradictorias. Bueno, uno pudiera pensar que es un árbol muy florido, muy plural, con muchas cosas, pero a la vez también me encuentra de estas maneras más o menos constantes, ¿no?
Pero esa pregunta de Heidegger, vamos a pararnos ahí. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la realidad? Yo creo que se entiende más si uno dice qué es la realidad. Sí. Ahora, bueno, no sabemos, ¿no? Este filósofo que vamos a ver va a decir, bueno, eso es un misterio, eso no tiene respuesta, ¿no? Es decir, yo puedo responder por cómo se mueve un virus, o yo puedo responder cómo se hace un teorema matemático, pero yo no puedo responder qué es algo, qué es un ente, por qué existe, qué significa existir, estar ahí, por Bueno, qué están estas cosas y no otras. bueno, porque en última instancia los límites, es de perogrullo, pero los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. En la medida en que no podemos nombrar algo, no lo podemos conocer, o más bien viceversa, ¿no? Entonces nunca vamos a llegar a conocer la cosa en sí. Yo me acuerdo una discusión de esa de adolescente en que alguien decía, tenemos que llegar al conocimiento absoluto, y otro medio escéptico le contestó, supongamos que lo encuentras, ¿qué vas a hacer con él? Digo, Bueno, está bien, está bien. Atengamos a que podría ser un poco ocioso el preguntar filosófico. Pero no es un poco triste que nosotros pasemos por aquí sin saber muy bien qué fue por dónde pasamos, ni con qué objeto pasamos, ni para dónde fuimos, ni de dónde venimos. Vamos a decir, Kant decía, hay una metafísica perennis, ¿no? Una metafísica eterna, porque todo hombre se pregunta por esas cosas, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Bueno, y eso es la filosofía en buena parte. ¿Qué es la muerte? Montaigne solía decir, y un poco en pro de la filosofía, es bueno pensar bastante la muerte, ¿no? La mayoría de la gente trata de anularla, de olvidarla, de no pensar en ella, etcétera. Pero hasta que se muere el ser amado pues hasta que uno mismo se sienta al borde de la muerte, y entonces el terror es un desasosiego. Hay que aprenderla como a tutearla, dice él, ¿no? A tener una especie de cosa confianzuda con la muerte, ¿no? Bueno, ahí estamos en la filosofía, ahí estamos en algo así como en el misterio, en lo que no sabemos, en lo que a lo mejor no sabremos nunca, en lo que... Pero tenemos que vivir con eso, tenemos que vivir con cuántos muertos van ya, 700.000 muertos, y seguirán todos los días creciendo, eh, con el virus, digo. Bueno, eso nos inquieta un poco, ¿no? Y ni saber a dónde van, ni dónde vienen, ni... O digamos el problema de Dios, del ateísmo. Bueno, esto lo hizo un señor allá un día que estaba un poco ocioso y dijo, bueno, vamos a hacer algo porque ya tenemos aquí la eternidad sin movernos, ¿no? Y entonces se le ocurrió montar esta cosa que como que no la montó tan bien, ¿no?
Cada desastre que pasa por ahí es terrible, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta, ¿no? Claro, pero digo, creo que la filosofía se define mucho más por sus preguntas que por las respuestas que no puede dar. Digo, Bueno, alguna ha tratado de darla. Santo Tomás Aquino casi da una prueba matemática a la existencia de Dios, ¿no? y bueno, el otro Por día ejemplo. anunciamos que es más divertida, pero está Bueno, bien. Santo Tomás aplica a Dios esquemas causa-efecto Correcto, de la física de Newton. correcto. O sea, si esto es un efecto, todo esto que vemos, infinito, etcétera, tiene que tener una causa. Bueno, Correcto. esa causa, claro, tú le pudieras preguntar, y seguramente le preguntaron muchas veces, bueno, y esa causa que causó este efecto que llaman universo, a su vez no tenía una causa, o ella es incausada. Bueno, tenían que terminar en una frase un poco verbal, verbosa, es decir, es una causa incausada, o sea, una causa que no tiene causa. Eso es lo que yo. Bueno, es un poquito torpe lógicamente, ¿no? O incluso lingüísticamente. Oh, pero formúlala contemporáneamente. ¿Qué había antes del Big Bang? Bueno, ajá. Digo, No, así. es la mía pregunta. Pero espérate para ver si algunos compañeros. Sí, no, estoy. Disculpe. Astrid Estanga pregunte, ¿tú eres filósofa? Hola, no, no soy filósofa, No yo sé. estudié arte. Yo no soy filósofo y por tanto, quizás mi comentario más que una pregunta tiene que ver con el desconocimiento del área, ¿no? Yo siento que usted inició, digamos, esta conversación diciendo que la filosofía se había sentido como que había perdido mucho y que había perdido sobre todo el objeto inicial como de la disciplina. Yo pienso que no, yo pienso que eh, a mi entender ahora, y por eso le digo que sin saber mucho del área, yo pienso que la filosofía como que se convirtió en una disciplina transversal. Es decir, uno puede ahora encontrar una filosofía política, uno puede encontrar una filosofía de la educación, por supuesto la estética, que es la filosofía del arte. Es decir, la filosofía como que se ha transformado en un conjunto de reflexiones que me permiten a mí, en base a cada disciplina, contestar algunas preguntas esenciales. Entonces, no creo que haya perdido tanto como que, al contrario, se ha transversalizado. Bueno, es un poco la reflexión que me dio del discurso que dio. Sí, pero fíjate que lo que tú señalas, la pregunta que señalas, o los temas que señala para la filosofía, son humanos. Tú dices una filosofía de la educación, una filosofía del arte, una filosofía de... Tú no puedes decir una filosofía de la física, ¿no? La física es física. Los filósofos no meten la nariz allí, ¿no? Salvo para barrer la casa. Todavía Newton es hasta hace poco, hasta Einstein, la física absoluta, pues la gran física universal y necesaria que se aplica a todos los casos, etc. Luego Einstein complica las cosas con la relatividad, etc. ¿no? Y luego con la microfísica, se hace la física cuántica. Pero hasta hace muy poco Newton era voz de Dios, ¿no? Es decir, era la explicación de todos los fenómenos físicos habidos y por haber. Ahora, eh, no hay. La filosofía no mete la mano allí. Es un terreno sí perdido, es un terreno... Esto es lo que quise decir, ¿no? Con el nacimiento de la ciencia, la filosofía perdió esos espacios que otrora fueron suyos.
Y entonces como la madre que se le han muerto los hijos, pues llora desaforadamente. Pero el problema que hemos quizás dejado ahí, que luego tendremos que retomar, es que el problema es si puede haber ciencias humanas. Ciencia quiere decir, en principio, que tú puedes encontrar principios deterministas que explican los fenómenos. Ahora, tú puedes explicar a Nicolás Maduro. Claro, los sociólogos, los economistas hacen explicaciones. Venezuela estaba un poco en crisis, había bajado su economía a partir del Viernes Negro, la gente estaba descontenta. Claro, damos explicaciones. Damos explicaciones, es decir, hacemos sociología, hacemos economía, todas esas cosas son válidas, ¿no? Ahora, estamos actuando igual que un físico, igual que un biólogo, igual que un químico. No. Estamos haciendo presunciones, pues si no ya hubiéramos tomado Maduro. Entonces, bueno, estamos conjeturando, estamos produciendo, ya lo veremos en la próxima clase, un tipo de verdad entre comillas, o verdad débil, o verdad insuficiente, o verdad... ¿Qué es lo que hacemos en arte, por ejemplo? Tú que has estudiado arte. Tú no me has aprobado a mí matemáticamente que la sopa Campbell de Andy Warhol es una obra de arte. Tú te gustará, no te gustará, a mí me gustará, no me gustará, etcétera, costará millones, estará en el MoMA, lo que tú quieras, pero hasta por ahí. No es que tú me vas a decir, mira, que hay un teorema que explica que exactamente Andy Warhol es un artista exacto, ¿no? Entonces... Sí, que es arte, que no es arte. Ajá, que es arte, que no es arte. Y imagínate hoy que el arte se ha vuelto una especie de cosa tan compleja, ¿verdad? Porque siquiera, digamos, en los siglos anteriores, digamos, en el clasicismo, hay más o menos una cierta homogeneidad de lo que es belleza, de lo que es arte, de lo que es, etcétera, ¿no? A partir del Renacimiento y hasta los impresionistas, quizás, un poco más allá. Pero a partir de ahí hay un tal batiburrillo con el concepto de belleza que no sabemos qué es bello. Rimbaud decía, agarré la belleza, la senté en mis piernas y la sentí horrible, ¿no? Lo feo tiene un estatus muy fuerte en el arte contemporáneo, ¿no? No son simplemente figuras románticas, estilizadas, son cajones de sopa, no sé cuánto, ¿no? Montado uno arriba de otro. Entonces, quizás hoy mismo la estética se podría hablar incluso hasta de crisis, ¿no? Bueno, hay gente muy culta. Vargas Llosa se la pasa hablando horrores del arte contemporáneo, que eso es un fraude y una cantidad de cosas realmente detestables, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si tiene o no razón, pero digo, hay una complejidad enorme en definir qué es la belleza, ¿no? Sí. ¿Cuál es No, el y buen que los cine? conceptos Fellini solamente. filosóficos han cambiado. Perdón. Sí. Adelante, profesora, O sea, adelante. el único... Perdón, quise interrumpir. No, perdona tú. Sí, bueno, cuando es una buena película, cuando... pero Claro, lo no, que quería decir que Mario. esos conceptos ya no se aplican al arte contemporáneo, que es bueno, que es malo, que es bello. Son conceptos que ya no se aplican. Pero sí siento que hay una revisión filosófica de lo que es el objeto artístico. Entonces siento que la filosofía sí ha contribuido ahorita. Por ejemplo, no se puede entender el arte contemporáneo si no se entiende la filosofía.
que subyace detrás de No, ese arte. yo estoy de acuerdo, pero lo único que te subrayo es que son, tú lo que señalabas, problemas humanos, y que hay otro Sí, ámbito claro. de la ciencia, lo que llamamos la ciencia dura, Sí, que sí, tiene su entiendo lo que quiere propia decir. resistencia. O sea, un físico no anda preguntándose, bueno, ¿y cuál es el concepto de verdad que yo manejo? ¿O cuál es el concepto de experimentación que yo manejo? No, no, experimenta y verifica, etcétera, etcétera. Son ciencias sólidas, ¿verdad? Que avanzan, que construyen teléfonos inteligentes y van para Marte y sacan cosas a la Tierra de Marte. Es decir, hay unas ciencias que no andan en este... Psicología, hay toneladas de psicología. Positiva, psicoanalítica, conductista, racionalista, etc. Bueno, y ni siquiera coinciden en el objeto de que se ocupan. Pero, Para un profesor, conductista no existe el inconsciente, por ejemplo. Un conductista dice el pero sin inconsciente no embargo, existe. la tecnología tiene un basamento filosófico, producto también de una visión del mundo. Y el desarrollo de la tecnología no es inocente, tiene un basamento, digamos, cultural, filosófico, una visión del mundo, Científico. claro. Yo quisiera que me diera un teléfono inteligente donde está la filosofía. La Hay ciencia, tecnología, pero tras no, la por supuesto. tecnología de eso hay una filosofía de creación. Bueno, a lo mejor la tecnología con el Bueno, conocimiento sí, humano, quizás pudiera uno pensar que tiene un basamento filosófico. Pero perdona, Mario. sí, claro. Profe, ahí Marianela está levantando la mano, entonces creo que le podemos dar la Ah, palabra. sí. Bueno, Más bonita que Mario. Dale, no, no, voy no hay apuro, no hay apuro. ¿Soy yo o no? Gracias. dale, ¿Soy Gracias. yo? Marianela. ¿Qué? No, no, Marianela, no, tú no, tú no. Voy yo. Ok. Primero la dama. Sí, Ah, luego. vale. Soy Vale, que, vale. Bueno, yo creo que Ando, ¿tengo ya el micrófono? Sí. Creo que, bueno, este tipo de encuentros justamente nos estimula preguntas y tantas reflexiones. Y yo quisiera quedarme con una afirmación que hiciste sobre el tema de que el filósofo le advierte de los límites al científico, ¿no? Y me parece que eso es un punto importantísimo porque son los dos grandes campos del conocimiento, del saber, ¿no? Y por una parte la filosofía se ocupa, como tú bien decías, de la totalidad, de la realidad en su totalidad, y ese es un abordaje que carece de límite, ¿ok? No está contenido. Por otro lado, la ciencia trabaja de manera permanente, como acabas de decir, en encontrar límites, en encontrar certezas, comprobaciones, fronteras, ¿no? Entonces, ¿cómo puede el filósofo advertir los límites al científico? Sería mi primera, o sea, como profundizar en esa idea. Y luego, tú hablas de la necesidad de que se encuentren y de lo bueno que sería que estos dos tipos de conocimientos se completen. Entonces, ¿cuál crees tú que es el terreno para que se encuentren esos dos universos? No, los límites es porque el científico es un ser humano, no solamente es un ser de laboratorio, vamos a decirlo así, ¿no? Y entonces mete como ciencia cosas que no son ciencia. De repente te dice que Dios es una verdad tan científica como la ley de la gravedad. Eso no es verdad. Es decir, no sé si Dios existe o no existe, pero no es una verdad como la ley de la gravedad, ni como cualquier proceso químico, etcétera, ¿no? Entonces el filósofo sí le advierte un poco que no meta gato por liebre, ¿no? Es decir, que no meta dentro de la ciencia aquello que no es científico, ni está demostrado, ni está, etcétera, ¿no? Entonces es una especie de protector de ese contrabando
que a menudo hay en la ciencia. Por ejemplo, la politización de la ciencia. Los soviéticos pensaban que, qué sé yo, pues que los perros de Pavlov eran un engendro del materialismo histórico y del materialismo dialéctico y de una cantidad de cosas que no tenían nada que ver con los pobres perros de Pavlov. Entonces el filósofo lo advierte, mira, por aquí no, o esto no, esto es contrabando, esto es basura, esto no es ciencia. Entonces, sí, o problemas lingüísticos. Uno se enreda, como se enreda en la vida, también con problemas de lengua, ¿no? De imprecisiones lingüísticas, etcétera, ¿no? Digamos que hay ciertos filósofos que se ocupan incluso de ciencias muy precisas. Hay filósofos que se ocupan de la química, entonces buscan en la química aquellos lugares en que hay roce lingüístico que traban un poco el fluir de la ciencia, digamos así, ¿no? Ahora, pareciera, ¿verdad? Es lo que, con respecto a la otra pregunta. Sí, bueno, hay un grupo de, como él dice, filósofos analíticos, filósofos científicos que se dedican todavía y con muy buen viento al estudio de la ciencia. Son cienciólogos, son estudiosos de la ciencia, son depuradores de la ciencia, etc. Ahora, la otra pregunta es, bueno, está bien, la filosofía no es ciencia, ni produce certezas, ni produce todas esas afirmaciones categóricas que tú acabas de señalar. Pero no es necesario saber un poco, bueno, qué hacemos por aquí, o no es la muerte una interrogante terrible, ¿no? La nada, el dolor humano, por ejemplo. ¿Por qué tanto dolor humano, no? ¿Por qué tantos centenares de miles de muertos con estos benditos virus? ¿Por qué destruir gran parte de lo que la humanidad ha construido con tanto esfuerzo? ¿Por qué hay mal? Es decir, entonces eso no lo contesta la ciencia. A lo mejor tampoco nosotros, los llamados filósofos, los licenciados en filosofía, pero seguimos dándole ahí. Y quizás, bueno, lo que va a demostrar este señor, porque esto de la felicidad, no que crean que hay que estar riendo todo el tiempo y bailando, la felicidad que él plantea es muy dura. Es muy dura, es una filosofía, es una felicidad que un poco estoica, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué es el estoico? El estoico es el hombre que sabe aguantar el coñazo, el golpe, la muerte del ser amado, el derrumbe de un país, y sigue de pie, ¿no? Porque tiene defensa, porque nunca se ha armado ilusiones sobre el mundo, porque ha aprendido a formarse mecanismos de resistencia, ¿no? En realidad felicidad significa como dos cosas: o soportar el mal, la dureza del mundo, o gozar el placer del mundo. Bueno, tú dirás que las dos cosas, pero algunos ponen el énfasis en una cosa o en otra. Para un estoico, felicidad es una especie de calma, de no violencia, de serenidad, de quietud,
En cambio, para el hedonista, el que busca el placer, bueno, otras cosas. Pero ahí sí podemos como darle vuelta. Es el placer, la felicidad, la satisfacción del deseo. Bernard Shaw decía una cosa rarísima. El hombre tiene dos grandes tragedias. Una, desear lo que no tiene, y otra, tener lo que desea. Así mismo, piénsalo. Porque no tener lo que desea es obvio, ¿no? Eso le produce angustia, o le produce envidia, o le produce sentimientos negativos. Pero cuando tenemos lo que deseamos, hay la pequeña muerte, ¿no? Hay cosas como ese tipo, en que el deseo, al satisfacerse, se anula, ¿no? Si yo tengo hambre y como, ya no tengo hambre, ¿no? El Quijote le decía a Sancho, una vez que iban a comer una cosa muy deliciosa y terminaron comiendo unas cosas horribles, y Sancho se quejaba y le dice, bueno, Sancho, pero después de comer, si fue igual que tú hayas comido las más exquisitas comidas o las más tortas, o hayas comido piedra, le dice. Entonces es un juego raro, ¿no? Si el deseo... Este filósofo dice en otro libro, es muy curioso, cuando mis hijos vienen a la Navidad, están 3 meses antes soñando con el regalo de Navidad. Pero cuando les das el regalo de Navidad, el día de Navidad, al día siguiente ya el regalo no les dice mayor cosa. Y un día el otro, el 25 de diciembre o el 26 de diciembre, le preguntó a su hijo, papá, falta mucho para la otra Navidad. O sea, falta mucho para esperar otra vez, porque cuando uno lo tiene ya no, como que no satisface tanto, ¿no? Tú no crees eso, ¿verdad? Dale, Mario. Perdona, Mario, perdón. Yo mismo, Sí, sí. poeta varón. Sí, ok. No, me interesa que me aclares porque empezaste directamente mencionando la muerte, que es una cosa que yo mismo menciono. Es decir, a mis alumnos les simplifico la vida cuando les enseño a cine. Les digo, piensen en la dualidad Eros y Tánatos. Punto, y los dejo así para que piensen. Para no complicarles tanto como otros se los complican. Y efectivamente la gente entiende bastante bien. Entonces, lo que te quiero preguntar es cómo vino la transición de que los antiguos hebreos hicieron, a partir de los fenicios, casi un alfabeto insuficiente, ¿verdad? Hasta que los griegos no se apoderaron de eso e hicieron el verdadero alfabeto, es decir, diptongos. Pero, sin embargo, no me acuerdo qué pensador griego decía que los hebreos eran un pueblo de filósofos. Entonces, eso me intriga porque es un pasaje que a mí me vuelve loco, porque, te pregunto, si los hebreos a partir de ahí se dedicaron exclusivamente a Dios y a la teología, y 5 de los 10 mandamientos son de obediencia a Dios, bastante una porquería. Mientras que al abrir la palabra, es una gran opinión mía nada más, al poder representar en serio la palabra como lo hizo el alfabeto griego y no el alfabeto hebreo, el mundo se les abrió. No sé si complico, pero digo, ¿por qué pasamos de que los pueblos no tenían filosofía y de repente, pienso yo, a través del lenguaje pasaron a la filosofía? Me da esa impresión. Corrígeme, nada más que eso. No, bueno,
Yo diría que el cristianismo, creamos o no creamos en él, es un ingrediente tal de la cultura occidental que no podemos ignorarlo, pues, ¿no? Los artistas no pueden ignorar a Leonardo y a Rafael, ¿no? Y los filósofos no podemos ignorar a Santo Tomás o a Pascal, ¿no? Entonces, digamos, yo diría que le debemos al cristianismo dos cosas básicas y a los hebreos. Una, el concepto de libertad. El griego no conoce el concepto de libertad, o lo conoce muy toscamente. La tragedia griega significa que a ti te cae el destino encima y te obliga a hacer las cosas más inverosímiles, como acostarte con tu mamá y matar a tu papá. Entonces leí. Ahora, el cristianismo, por el contrario, reivindica el concepto del libre albedrío. Pues, eso es un inmenso logro, a mi entender, para la humanidad, ¿no? Y veremos en este autor que hay algo que es muy hebreo, que no es griego, que es que yo amo a la humanidad, si es que la amo. Un griego no hubiera entendido esto. Un griego entiende que uno ame a su mujer, que ame a sus hijos, que ame a sus familiares, a sus amigos, etc. Pero que ame al género humano, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un concepto único que nace con el cristianismo. Que se cumpla, que no se cumpla, que no se haya cumplido, pero es lo que él llama ágape, este pensador que estamos hablando, Conte Ponville, ¿no? Entonces, no sé si va por ahí, pero digamos, si bien la filosofía es griega, puesto que nada antes existe parecido a un pensamiento totalmente racional. Cuando Tales dice, el mundo está hecho de agua, está diciendo una cosa muy sencilla, muy torpe, quizás vista la luz de hoy, a lo mejor era una genialidad en su momento, pero está diciendo una cosa nunca dicha. Es decir, yo puedo explicar la totalidad del universo. Todo es agua, o todo es aire, y Anaximandro, o todo es el ápero, etc. Ahora, es el intento por darnos una imagen del mundo en que vivimos, ¿no? Del universo en que vivimos, ¿no? Eso es un paso de gigantes, ¿no? Y eso se lo debemos a los griegos, sin duda, ¿no? Ahora, yo creo que la tradición hebrea, por más ateo como sea, le debemos demasiadas cosas y forma parte sustantiva de nuestra vida cultural, ¿verdad? ¿Qué sería este mundo sin Leonardo, sin Rafael o sin el barroco? Digo, para hablar del arte solamente. Es decir, es parte ya, querámoslo o no, de lo que somos, pues, de lo que... Yo no sé si es como una obra, la jefa, son las 5:30. ¿Qué hacemos? Son las 5:30. Si alguien más tiene una pregunta, no pasa nada. No, si alguien quiere preguntar, por supuesto. Si no, puede hacer cierre, profe, pero por aquí aparece alguien. Carlos Sanabria. Ahora sí, tenía una pregunta. Nada, primero que todo, gracias. De verdad que es muy interesante por ahora la clase y las preguntas que han hecho, de verdad que bien interesante. ¿Tú eres qué profesión? Yo me gradué de Mercado de Finanzas. Nada, tengo una pregunta. Si nosotros, por ejemplo, si un joven tiene estas
pasiones por la filosofía o le gustan este tipo de corrientes y vivimos en un mundo que bueno, las ciencias están más valoradas que este tipo de profesiones o maneras de pensar. ¿En dónde nos dejaría eso en un futuro? O sea, si nosotros queremos pensar en el ser y no en pensar en cómo darle lógica a ciertos tipos de eventos o acontecimientos, ¿en dónde nos deja eso en un futuro? Yo no sé si se han fijado en un fenómeno bien curioso. Una vez comenzado la pandemia, les ha dado por entrevistar filósofos, ¿no? Yo he visto como 20 entrevistas. Hay esto un libro, ¿no? Que se llama La sopa de Juan, donde están recogidas todas las entrevistas de los filósofos importantes que han dado. ¿Por qué, verdad? Porque esta cosa tan extraña, ¿verdad? Tan inesperada, tan absurda, tan inimaginable, ¿verdad? Yo en mi vida me imaginé que esto podía pasar, me imaginé terremotos, huracanes, cosas de esas, pero no que unas cositas que es la 10 milésima parte de un milímetro se iban a comer el mundo. No, nunca lo pensé. Ni que yo iba a estar encerrado en mi casa por meses y meses y meses. Ahora, ¿por qué esa buscadera de filósofos que no se buscan nunca? Por eso que tú dices exactamente, ¿no? Porque la gente se pregunta, coño, ¿qué es lo que somos? Para que nos pasen estas cosas. A veces somos muy pedantes, ¿verdad? Coño, la sociedad avanza, el iPhone cada año se mejora más y tiene más aplicaciones y bueno, andamos para adelante, etcétera, y cada día, cada momento vivimos más que lo que vivíamos antes. Y de repente, bueno, nos dan un golpe que nos pregunta, bueno, ¿y cuán frágiles somos, ¿verdad? Cuán insignificantes somos, ¿no? Bueno, yo creo que esa angustia, ¿verdad? Vamos, es una palabra también muy filosófica, por el ser, por el tipo de existencia que nos es propio, es la filosofía, ¿no? Es la filosofía. Claro, es quizás bueno, entre otras cosas, no estudian filosofía porque eso, se mueren de hambre, pero, pero yo creo que es una de las cosas que le da al hombre una cierta dignidad y una cierta... Ahora yo te cambio la carrera, si quieres, pero bueno, es inevitable que nos preguntemos esto, ¿no? Es inevitable que nos sepamos misterio, ¿verdad? Que nos sepamos inexplicables, que nos sepamos... Yo en lo personal creo que esto está bastante mal hecho. No es posible que uno nazca, se desarrolle, se forme, crezca, para desaparecer, ¿no? Ese tipo de cosas Yo creo que yo empecé a estudiar filosofía porque en mi remotísima juventud estaba de moda el fin del mundo. Por esto yo creo que era por la guerra atómica entre Rusia y Estados Unidos. Y se hablaba mucho de que se iba a acabar el mundo, que venía un meteorito, que no sé cuánto. Y recuerdo un señor ahí muy opaco que casi no hablaba y decía, la gente es bien tonta, ¿no? El mundo se acaba para el que se muere. Yo creo que por eso yo estudié filosofía, para tratar de explicarme qué quiere decir eso, ¿no? O sea, que este universo inmenso desaparece cuando yo cierro
¿cómo diríamos fílmicamente, Mario? El proyector, ¿no? Entonces, bueno, es probable que no encontremos soluciones definitivas, pero es también muy deseable que sigamos horadando y buscando. Si no, la felicidad absoluta, ¿verdad? La mejor manera de... Y yo creo que este señor la hace bien, ¿verdad? Hace bien su tarea de buscar una vida que a sabiendas del dolor y del mal que es consustancial a toda vida, podemos encontrar una forma de no perder el placer, de aprender al placer. Eso tiene problemas muy complicados y muy hermosos, ¿no? Por ejemplo, el problema del amor, del eros. Bueno, el amor baja, ¿no? Con el tiempo. Sí. Ahora, eso podría tener una concepción muy negativa del deseo, ¿verdad? Y es una línea muy continua de la filosofía de su origen hasta el presente, la minusvalía del deseo, ¿verdad? El deseo es una trampa, digamos, en el fondo. Él trata de encontrar una forma de amor que no es exactamente eros, que no es exactamente, que tiene que ver con algo más sutil, más combinado, que tiene que ver con la amistad en el fondo también, con la filia que él llama, ¿no? ¿Y por qué cree que está esa minusvalía del deseo o que se ha exacerbado tanto? Bueno, se ha vuelto, sí, se ha vuelto pornografía, ¿no? Esa cosa asquerosa que los niños ven en internet, ¿no? Sí, no, cuidado, estamos en un mundo muy complicado que debemos repensar, que debemos retomar, que debemos... No es un mundo feliz, ¿no? Quizás nosotros vivimos un periodo de relativa felicidad con la caída del muro de Berlín. En todo caso, pues se lograba una cierta unidad del mundo, la conflictividad espantosa de la Guerra Fría desaparecía, parecía que entramos en un periodo de paz y etcétera. Y que pudiera, bueno, había una cierta esperanza de que el capitalismo más o menos controlado nos llevara a buen puerto. Pero eso se acabó. Eso se acabó. Ni el capitalismo nos ha llevado a buen puerto, ¿verdad? Siguen habiendo casi 1.000 millones de hambrientos. Y ahora no sé cuánto va a haber cuando esto termine, si es que termina. Y por último, estamos viendo cosas muy terribles, ¿no? El renacimiento del fascismo en Europa, los polacos, los húngaros, Trump, ¿no? Bolsonaro aquí a la vuelta de la esquina. Un mundo sin líderes, ¿verdad? Sin caminos, sin ideologías, Yo creo que la única líder que existe es la señora Merkel, ¿no? Que de verdad tiene que ha llevado a Alemania a ser la primera potencia de Europa, que ha sido particularmente generosa en los momentos difíciles con los migrantes, ahora con la repartición de la ayuda para la reconstrucción de Europa. Pero es un mundo bastante sórdido, ¿no? Bastante
en que los países, bueno, el caso chileno es un caso verdaderamente paradigmático, ¿no? El país príncipe de América Latina, el supuesto primer mundo, el país que todos debían imitar, y hemos visto el horror que han vivido, pues antes incluso de la pandemia, ¿no? Países desarrollados como Francia, que tienen también las calles vueltas de pelote, ¿no? Un periodista, Caparrós, decía en estos días que si algo hemos perdido es la confianza que los amigos y los enemigos tenían en Estados Unidos. Estados Unidos es el país del Superman, del dólar, del dinero, y vaya devastación la que ha causado la pandemia, ¿no? Sumado al problema, a la reactivación del problema negro, a las locuras de un ente que dice una cosa en la mañana y otra en la tarde, ¿no? Hoy dice Bolton que él dice una cosa cuando se siente y otra cuando se para. Bueno, mundo poco vistoso. A lo mejor los filósofos pueden ayudar un poquito a sugerir algunas cosas. Madame. Muchas gracias. A ustedes, vale, son una maravilla. Bueno, Nos vemos el miércoles. Muchas gracias. muchas No, gracias. gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por haber No, y vamos ahora, vaya leyendo un poquito el libro. El libro no es gordo, se lee con mucho placer, está muy bellamente escrito, es muy sencillo, es muy amable, y es una maravillosa iniciación a la filosofía, el libro de Comte Sponville. Bien. Muy buenas tardes. Bueno, gracias Fernando. A ustedes. todos. Nos vemos pronto. Chao. Tú tienes que hablar la próxima. Falcón Maldonado. Nos vemos. Gracias. Esto se apaga como a golpes, a patadas. Así. Sí.